Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy se titula El poder de la presencia del Señor. Pues vamos a orar para que sea Dios el que nos hable, el que nos haga ver, pues ese tema tan importante, ¿verdad? Que quede bien claro en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios, Señor, gracias porque nos permites alabarte, Señor. Gracias porque, pues, sabemos de dónde nos sacaste. Sabemos, Señor, que así como fuiste con aquella samaritana, Señor, así como fuiste con aquel endemoniado, Señor, así fuiste con nosotros, Señor. Tuviste mucha misericordia. Nos viste, Señor, cómo estábamos, Señor, y realmente, Señor, no nos dejaste en esa condición, sino que, pues tú fuiste por nosotros, Señor. Pero, Señor, también hoy pedimos que nos hables, que nos ayudes, que realmente tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, abrir el entendimiento de cada persona que aquí presente, Señor, y habla el corazón, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a dar inicio al tema. Y pues en las Escrituras hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos acerca de cómo la presencia de Dios le da poder a sus hijos, ¿verdad?, para vivir para Él en santidad, en amor. Y vamos a ver precisamente que uno de esos ejemplos, ¿sí?, de cómo actúa el poder de Dios, pues se encuentra en la vida precisamente de Moisés, ¿sí? Vemos que en Éxodo 33:15 dice así la palabra de Dios: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿sí? Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en la vida de él, en la vida del pueblo, era inútil todo. Realmente ellos no iban a poder sobrevivir en el desierto, ellos no iban a poder derrotar a otras naciones, ellos no iban a poder saber lo que tenían que hacer si realmente Dios no estaba con ellos. Por eso Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No queremos movernos a ningún lado, ¿sí? Moisés sabía claramente que lo que distinguía al pueblo de todas las demás naciones era la presencia de Dios en la vida de ellos, ¿sí? Si nos damos cuenta, ¿por qué fueron conocidos los israelitas? Porque Dios los sacó de la tierra de Egipto, porque Dios les abrió el mar, porque había una nube que estaba sobre de ellos para taparles del sol, pero también era la presencia misma de Dios estando ahí con ellos. Y de noche era una pila de fuego para mantenerlos calientes. Pero vemos que ahí estaba la presencia de Dios, ¿sí? A Moisés no le importaba cómo las demás naciones estaban dirigiendo, si las demás naciones tenían un rey, si las demás naciones tenían reinos, si las demás naciones estaban haciendo, pues buscando sabiduría humana. Lo que él sabía era que el único que los podía guiar y los podía ayudar era Dios. Y por eso Moisés le decía a Dios: si tú no vas con nosotros, mejor aquí déjanos, ¿sí? No importa, Señor. Podemos ser un gran número, puedo ser una persona que fue estudiada, que fue instruida en las enseñanzas egipcias, un hombre muy capacitado, pero algo sabía Moisés: eso de nada me sirve si tú no vas conmigo, de nada me sirve si tú realmente no estás en mi vida, si tú no nos vas guiando. Entonces vemos cómo para Moisés entendía que no era por sus fuerzas, que no era por su sabiduría, que no era por todas las capacidades que tenía, porque era un hombre muy capaz, ¿sí? Pero que él decía: de nada me sirve todo eso si tú no nos acompañas, si tú no vas con nosotros, si tú no nos vas guiando, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vemos que Dios contesta esa petición. Dice, y él dijo, hablando de Dios: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Y te daré descanso. Y es algo que nosotros debemos siempre estar procurando, hermanos, porque cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Realmente
vamos a tener ese descanso, ¿sí? Vamos a tener ese descanso en nuestra vida. La palabra hebrea para descanso aquí es un descanso tranquilo y confortable. Tranquilo y confortable. O sea, cuando Dios está contigo, aunque estés pasando una situación difícil, puedes tener esa tranquilidad, esa paz, porque sabes que Dios tiene el control del asunto y de la situación que tú estás pasando. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, que realmente estemos buscando la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando tenemos esa presencia en nuestra vida, pues experimentamos paz, calma, no estamos en apuro, en ansiedad, no estamos así como que, híjole, pues voy a decirle a ver a esta persona que me dice, a aquella persona que me dice, sino que Dios te da la salida, Dios te da esa ayuda, Dios te da ese fundamento, esa palabra que tú necesitas para poder hacer las cosas. Entonces es importante que nosotros veamos que es la presencia de Dios. Es Dios en nuestra vida el que trae esa paz, esa quietud, ese dirigirnos a ver qué vamos a hacer. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de la presencia de Dios. Y para que veamos también que no eran superhombres las personas que estuvieron con Dios, no eran a veces personas muy capaces, muy valientes, muy fuertes, muy estudiadas, pero que lo que diferenció a esas personas era que Dios estaba en sus vidas, ¿sí? Dice, vamos a ver primeramente el ejemplo de Abraham. Si era un hombre ya grande, ¿sí? Era un hombre viejo, dice la Biblia, cuando Dios se presenta con Abraham. Pero aún así, vemos que Abraham, aún siendo a lo mejor viejo, a lo mejor débil, ¿sí?, Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Aún la gente impía, aún la gente que estaba a su alrededor, veía algo diferente en Abraham. No era que Abraham dijera, yo tengo a Dios. Y vamos a leerlo, dice en Génesis 21:22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Filcol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Sí? Dios está contigo en todo en cuanto haces. ¿Sí? Este rey impío le estaba diciendo a Abraham, ¿existe algo diferente en ti? Dios te guía, te preserva y te bendice donde quiera que vas. Había algo que Dios estaba haciendo en Abraham y que era algo muy notorio. No era que Abraham anduviera diciendo soy cristiano, amo a Dios, sino que Dios mismo estaba con Abraham y ellos se daban cuenta, hay algo diferente en Abraham. Tenían respeto a Abraham, aunque este rey tenía su ejército, había ese respeto. Dice, ¿sabes qué? Abraham, Dios está con él. Cuidado y lo toques. Entonces, vemos ejemplos en la Biblia. Abraham fue un hombre, por decirlo así, que él decía que ya estaba viejo, pero como Dios, aún sin hijo, aún cuando ya era muy grande, Dios le provee su hijo y dice que Abraham confió en Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Y llegó a ser padre de todas las naciones. Entonces, vemos cómo no es tanto que tú seas muy joven, que tú seas muy grande, que tú tengas cierta edad, que tú seas muy fuerte. Vemos que es Dios el que te ayuda, el que te capacita. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, la vida de Josué. Sabemos de dónde hemos hablado de que Josué pues era una persona que fue un esclavo, no tuvo la capacitación como la tuvo Moisés, ¿sí? Y eso le pesaba, eso ponerse en los zapatos de Moisés siempre fue algo como que a él le preocupaba. Pero vamos a ver que cuando Dios lo llama, sí, Dios le dice, Josué 1 del 5 al 6, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era la diferencia. Esa era lo que a él era lo único que a él le bastaba para poder caminar y para poder hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Dice, cuando estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú puedes esforzarte, tú puedes ser valiente porque sabes que
yo estoy contigo, sabes que yo te voy a ayudar. ¿Sí? Tal vez él decía, pero no estoy capacitado, yo no sé dirigir como lo hacía Moisés, pero le decía a Dios, pero yo voy a estar contigo, pero yo soy el que te voy a ayudar a dirigir, pero yo soy el que te va a ayudar a que puedas saber qué vas a hacer con el pueblo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, podemos ser muy torpes. La Biblia dice que por muy torpes que fuéramos no nos vamos a perder, porque Dios es el que va a dirigir nuestra vida. Y es algo muy importante que entendamos, porque a veces realmente nos sentimos tan incapaces, decimos, es que yo me conozco, y es que mi carácter, y es que es esto, y que el otro. Y tú puedes ver en la Biblia, todas esas personas que caminaron con Dios, tenían un carácter diferente. Algunos tal vez tenían el carácter como el tuyo, pero no por eso se perdieron, no por eso se extraviaron, sino que estuvieron y se mantuvieron con Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Gedeón. Jesús cuando se le presenta le dice varón esforzado y valiente, pero realmente era cobarde. Realmente ¿qué estaba haciendo? Escondiendo comida, ¿sí? Tenía miedo. No era un hombre valiente, no era un hombre esforzado, pero Dios le dice, Gedeón, varón, ¿sí? Esforzado y valiente, ¿sí? ¿Por qué Jesús le llamó valiente a Gedeón? Porque lo que Dios le estaba dando a entender, ¿sí? Que cualquier persona, cuando realmente Dios está en su vida, puede ser esforzado y valiente. Así como le había dicho a Josué primeramente. Vamos a leer en Jueces 6:12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Tal vez él decía, yo no tengo fuerzas, yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero vemos, dice, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba que fuera un hombre súper fuerte, súper capacitado, súper valiente. Dios era el que iba a hacer las cosas. Por eso cuando va y Gedeón junta a toda la gente, dice que eran muchísimos, que hizo Dios, ¿sabes qué? Despídelos, solamente 100 personas se quedaron con Gedeón y Dios fue el que le dio la victoria. Muchas veces tal vez te sientes cobarde para algo y a veces puedes ver las cosas muy grandes y dices, híjole, no sé cómo hacerle. A veces en la cuestión con los hijos, a veces en la cuestión del trabajo, a veces en la cuestión con alguna persona. Podemos sentirnos cobardes, pero Dios te dice, ve con esa tu fuerza, porque yo voy a estar contigo. Entonces, si Dios está realmente contigo, Dios te va a ayudar a que tú puedas hacer aquellas cosas que para ti son imposibles. Vemos cómo Dios le dio una gran victoria a Gedeón. Pero ¿fue Gedeón, fue su estrategia? ¿No? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue aquello que hizo que Gedeón pudiera? Fue Dios en su vida. Vamos a ver otro ejemplo. También hablábamos en domingos pasados precisamente de Jeremías, ¿sí? Cómo Jeremías de repente hasta se desanimaba, pero vemos que Dios nunca dejó a Jeremías, ¿sí? Dios le dijo a Jeremías que la nación, que el pueblo iba a estar en contra de él, pero también le dijo, no te podrán hacer frente. Vamos a leer, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? ¿Porque era muy fuerte? ¿Porque era muy capaz? No. Dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Por eso fue que Jeremías pudo soportar y pudo pasar todas esas situaciones. Aunque sí se llegó a desanimar como humano, nos damos cuenta que podemos desanimarnos, que pueden venir las cosas, pero cuando Dios está en nuestra vida, Dios no nos va a dejar. Dice, porque yo estoy contigo para guardarte. Entonces Dios va a guardar tu vida, Dios te va a ayudar, ¿sí? Entonces, estos pasajes que nosotros vemos, realmente Dios los dejó también pues para animarnos a nosotros, para ver que ellos también eran hombres comunes y que si nosotros realmente buscamos a Dios, estamos buscando a Dios, así como hizo con ellos, puede hacer con nosotros, puede darnos esa valentía, esa guianza, ¿sí? Esa calma en medio de la tempestad. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que lo que Dios quiere es el corazón dispuesto.
Que Dios quiere hombres, Dios busca hombres comunes, no busca eruditos, ¿sí? Hombres que realmente simplemente estén dispuestos a obedecerle, a estar con Él, y Dios ocupa para hacer grandes cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver que la presencia de Dios tiene una condición, o sea, no cualquier persona puede tener la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, aquí sí son como que Dios, la presencia de Dios es una promesa. Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Pero existe una condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Vamos a ver, esa condición se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas. ¿Sí? Yo creo que muchos hemos leído acerca del rey Asa, cuando dice que 1,000,000 de etíopes venían contra él. ¿Qué hizo Asa? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver. Dice, y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Por qué Asa pudo vencer? Porque Dios fue el que salió a la pelea por él. ¿Y qué pasa cuando Asa venía bien contento de la pelea, venía con su ejército? ¿Sí? ¿Qué pasó? Vamos a ver que dice la Biblia que Dios levanta a un profeta o levanta a una persona para que vaya y se encuentre con Asa, y vamos a ver ¿qué fue lo que le dice? Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros, regrésale tantito. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y esa es la condición, ¿sí? Dice, será hallado de vosotros, si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Cuál es la condición? Que nosotros estemos buscando a Dios, ¿sí? Es como, por ejemplo, decir, yo ya tomé agua, yo ya no necesito agua, es una mentira. ¿Por qué? Porque al rato me va a volver a dar sed, al rato voy a tener hambre, entonces es alguna necesidad. Y Dios le estaba diciendo, mira, si tú realmente me buscas, si tú realmente confías en mí, perseveras en mí, yo también voy a estar con ustedes, ¿sí? Y esa es la condición que nosotros debemos de estar buscando a Dios todos los días, estar con Él. Pero también dice, mas si me dejareis, Él también, o sea, yo también te voy a dejar. Entonces vemos que sí hay una condición. Y cuando no estamos buscando a Dios y cuando Dios empezamos a alejarnos, ¿qué pasa? Empezamos a andar en nuestras fuerzas, empezamos a andar batallando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, Dios le estaba diciendo a través de este profeta, acuérdate cómo estaba el reino. Acuérdate, ¿sí puedes? ¿Cambiamos, por favor? Dice, muchos días han estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea, le estaba recordando Dios a Asa, mira todo lo que estaba pasando cuando tú no me habías buscado, cuando los reyes me habían dejado. ¿Por qué está el pueblo así? ¿Por qué está toda la situación así? En el 4, por favor. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Sí? Cambiaron las cosas. Nosotros realmente necesitamos, ¿sí? Buscar a Dios, que Él sea el que nos esté alimentando, el que nos esté dirigiendo, el que nos esté ayudando. Si nosotros buscamos a Dios, quedamos completamente ciegos, completamente en tinieblas, y en nuestras fuerzas, en nuestra carne, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Pero vemos que la condición es que nosotros tenemos que estar buscando a Dios. No es algo mágico, es algo que nosotros tenemos que estar continuamente buscando a Dios, ¿sí? Y hay muchos hogares ahorita, en la actualidad,
que viven por realmente o personas, hogares, familias que están destruidos. ¿Por qué? Porque toman malas decisiones, porque no saben para dónde irse. ¿Y qué pasa? Pues es un caos completo. Y realmente pues no tiene por qué ser así realmente. Cuando nosotros buscamos a Dios, dice la Biblia que es una fuente que hace, pues está manando, está ayudándote, está llenándote, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros entender que si tú a lo mejor estás empezando a batallar, a lo mejor lo que tenemos que checar, cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está tu comunión, cómo estás buscando a Dios, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que incluso, bueno, ¿sí podemos cambiar? Dice, la palabra estuvieres o buscares, ¿sí? Dice la palabra hebrea para estuvieres o buscares, aquí es maxa, que significa su presencia que viene a capacitar y a bendecir. Entonces cuando Dios le estaba diciendo, si me buscares, le estaba diciendo, mira, yo te voy a capacitar, yo te voy a bendecir. Es importante que lo veamos. Cuando Dios está ahí, Él te capacita, Él te ayuda, Él te bendice, Él te enseña. Vamos a cambiar. Dice, pero también tenemos un peligro. Podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos, pues, tener temor, analizar nuestras vidas. Si nosotros nos acordamos, ¿verdad? En los tiempos de Elí era uno de los jueces de Israel. Elí era un hombre de Dios, que Dios le había dado una promesa incluso a su padre, que siempre estaría delante de su presencia. Pero vemos que eso que Dios había prometido a la familia de Elí se pierde por la desobediencia de Elí, porque Elí se aparta de Dios. Vamos a cambiar, por favor. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? El siguiente. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a Elí? ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a apartarme de ti. Yo no voy a estar más con tu casa, con los tuyos, yo ya no voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque Elí realmente se corrompió, entró el pecado, aunque Dios le advirtió, no en esta advertencia, en esto que Dios le había hecho, nunca cambió, siguió en las mismas. Y vemos que Elí y sus hijos se perdieron. ¿Sí? Entonces, Dios le dijo, yo honraré a los que me honran. ¿Sí? Esto no significa que una persona quede maldita, sino que queda desprotegida del favor de Dios. Dios se alejó completamente de la vida de Elí. Y vemos cómo vinieron los filisteos, cómo los hijos de Elí llevaron el arca y de nada les sirvió, que hasta los filisteos tomaron el arca, ¿sí? Y que se hizo todo un caos realmente por el pecado. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros debemos de estar cuidando nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro celo a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos a Dios, también Dios nos va a dejar a nosotros. ¿Sí? No es algo que una persona, pues yo ya tengo a Dios y siempre lo voy a tener. No. Nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente. Dice, la presencia de Dios nos lleva a una revelación de su gloria, ¿sí? Si nos damos cuenta, cuando Israel estaba en el desierto, veíamos que estaba la nube, estaba el fuego, y pues esa era la presencia de Dios que estaba ahí, ¿verdad?
Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se quedaba en un lugar, ellos se quedaban en ese lugar. Entonces, Dios los estaba dirigiendo y Dios los estaba ayudando. Pero realmente existe una diferencia entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. Muchos cristianos conocen la presencia de Dios porque pues Dios los salvó, Dios trató con ellos, ¿sí? Pero realmente no todos conocen la gloria de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice en Éxodo 40 y 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, o sea, la presencia de Dios, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Sí, la nube era la presencia que Dios estaba con ellos, pero era diferente. Cuando era la gloria de Dios, era algo diferente. Entonces, vamos a ver que para Moisés, cuando Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te voy a dar paz, que le estaba diciendo, mira, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar contra tus enemigos, yo te voy a ayudar que andes en mi camino. Y para muchos, yo creo que diríamos, no hombre, ¿qué más necesito? Pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué le dijo a Dios? Muéstrame tu gloria. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que no bastaba solamente que Dios estuviera en su vida, sino que él necesitaba una revelación de Dios en su vida. La gloria de Dios es cuando Dios se revela en tu vida. Ahorita lo vamos a ver. Es cuando tú realmente, como dice en el Nuevo Testamento, Pablo lo explica, ahorita lo vamos a ver, cuando empiezas a conocer a Cristo y dice que te empiezas a parecer más a Él. ¿Sí? Que empieza Dios a limpiarte cada día más, a santificarte más. Eso es la gloria de Dios en la vida de un creyente, de un cristiano. ¿Sí? Y por eso, ¿sí? Moisés pidió esa revelación de la gloria de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes había un tabernáculo físico, ahora nosotros somos ese tabernáculo, somos ese templo de Dios. En la siguiente, dice en Éxodo 33, 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y vamos a ver cómo Dios le reveló la gloria a Moisés. Siguiente, por favor. Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué fue? ¿Cómo se reveló la gloria? Haciéndole ver los atributos de Dios, haciéndole ver que Él era el Dios de misericordia, el Dios tardo para la ira, el Dios que perdona pecados. Vamos a ver, el siguiente dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Siguiente, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que no fue fue una luz tremenda, un ruido, algo extravagante. Cuando Dios le revela la gloria a Moisés, se revela a través de sus atributos, a través de cómo es Dios. Y le dice, yo soy el Dios misericordioso, el Dios que perdona pecados, el Dios que perdona las rebeliones, pero que por ninguna manera voy a tener por inocente al culpable. Vemos que esa fue la revelación. Y si nosotros nos ponemos a ver realmente quién es esa gloria de Dios, podemos darnos cuenta en el siguiente, por favor. Que la gloria está personificada en Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿O cómo es Jesús? Lleno de gracia, misericordia, paciente, abundante bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, perdonando la iniquidad, la transgresión de pecados. Entonces realmente en Jesús es la gloria de Dios. Cuando nosotros lo conocemos a Él, cuando nosotros estamos con Él, pues es que vamos siendo como ese transformados a como Él es. Y es cuando nosotros realmente estamos viendo la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente, por favor. Dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Porque en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Sí? Las riquezas de su gloria. ¿Quién es la riqueza? ¿Qué es lo que Dios nos dejó? A Jesús. Vino a morir por nosotros. Él es nuestra gloria. Él es la gloria que nosotros, por la cual podemos conocer al Padre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos buscando, estamos conociendo esa gloria de Dios? Vamos a verlo en el siguiente, por favor. ¿Qué efecto tiene la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Por qué Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? Vamos en el siguiente. Dice en Éxodo 29:43, cuando Dios estaba haciendo el tabernáculo, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. ¿Con qué? Con mi gloria. Va a estar santificado porque va a estar mi gloria ahí, porque yo voy a estar ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos conociendo más a Jesús, nos estamos acercando más a Él? Somos santificados, ¿sí? El poder, el pecado tiene menos poder en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos más cerca de Él, porque, como decía Pablo, de gloria en gloria te veo, ¿sí? Vamos siendo más como Él. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando siempre, hermanos, que realmente la gloria de Dios esté en nuestra vida, estemos conociendo más a Jesús. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice la palabra santificado, aquí significa hecho limpio, ¿sí? Dios te limpia a través de que lo conozcas. Siguiente. Dice en Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros estamos buscando a Jesús, somos transformados, somos renovados, nos vamos pareciendo más a Jesús. Siguiente. Éxodo 34:7. Dice, bueno, antes de pasar a este versículo, sí, es muy importante que nosotros veamos cuál es la importancia de que estemos delante de Jesús buscándole. No es suficiente decir, yo sé que Jesús está conmigo, sino conocerle más. Ver realmente, como decía Moisés, no solamente Dios le dijo, mi presencia irá contigo, te voy a dar paz, pero Él le dijo también, yo quiero ver tu gloria. Y gracias a Dios nosotros hemos visto la gloria de Dios en Jesús, pero necesitamos estar buscando a Jesús continuamente para que realmente, pues, batallas con algún pecado, batallas con alguna cosa, bueno, tú necesitas buscar más a Jesús, necesitas estar más en su presencia, ¿sí? Y vamos a ver que precisamente también cuando Dios se revela a Moisés, también le dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué? Porque pues Dios se ha revelado a nuestra vida, nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, y pues nosotros necesitamos estar buscando a Dios. Si nosotros nos apartáramos como Eli, pues no vamos a poder decir, no es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Por eso dice Dios, no tendrá por inocente aquel malvado, aquel que se aparte. Siguiente. Y por eso también cuando le encontró al rey Asa, le decía, mas si le dejares, él también le dejará. Entonces, hermanos, veamos que cuán importante es que nosotros estemos buscando esa gloria de Dios, su presencia que esté en nuestra vida. Y si tú no has conocido a Dios, pues es importante que tú veas la necesidad de buscar a Dios. Que así como Gedeón, así como Abraham, como Jeremías, como Josué, lo que vimos el día de hoy, tal vez tú puedas decir, es que yo sé que me da miedo, soy muy cobarde, no sé si voy a aguantar si me persiguen. Porque hay unos porque dicen, es que yo no me hago cristiano porque luego dice que va a haber persecuciones y me da miedo las persecuciones. Pero vemos cómo Gedeón tenía miedo de aquel pueblo y cómo Dios lo ayudó. ¿Sí? A veces tenemos muchos miedos, tenemos muchas dudas, pero ¿qué le decía a Dios? Yo estaré contigo. Y esa es la diferencia, que no lo vas a hacer solo, sino que Dios va a estar contigo y si tú realmente le buscas, como dice aquí,
pues lo vas a encontrar. Sí, y ya para terminar, la verdad que Dios siempre está, vamos al siguiente versículo. Dios siempre dice que sus ojos contemplan toda la tierra, dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios siempre está viendo tu corazón, Dios siempre está buscando quién realmente quiere buscarle, quién realmente está con ese corazón deseoso de conocerle. Y que Dios realmente puede encontrar en ti ese corazón. Y como veíamos al principio que decía el salmista, no me tardé en guardar tus mandamientos. Rogué tu presencia. Rogué por tu misericordia. Pues así también tú ruégale por su misericordia, por su presencia, y Dios te puede ayudar. Y hermano, pues, ¿cuánto necesitamos nosotros estar buscando esa gloria de Dios? Estar conociendo cada vez más a Jesús, estar pues en ese cuarto de guerra, como dicen, en esa comunión con Él, en esa oración, en ese estar estudiando su palabra, que Dios te hable, que Dios te revele. Y entonces pues te vas a parecer más a Jesús. Y aquellas cosas que tú veías que batallabas, vas a ver cómo van a empezar a disminuir. Entonces, pues veamos que siempre Dios tiene un buen propósito con nosotros. Dios quiere fortalecerte, ayudarte. Pero ¿quiénes son los que deciden alejarse? Muchas veces es el hombre. Entonces, vamos a meditar en esto unos momentos. Cierra tus ojos. Medita cómo está tu condición con Dios. Si tú ya lo conoces o si no lo conoces, pues medita realmente lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú lo estás buscando de todo tu corazón o te estás aligerando, a lo mejor como Eli. Y si sigues aligerado, va a llegar un momento en que así como Eli se apartó, a lo mejor tú ya no vas a querer nada. Y cuán importante es que nosotros veamos que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Como yo le decía a mi familia, es como una ley universal, como la gravedad. Avientas algo, dice todo lo que sube tiene que bajar. Es una ley que no podemos cambiar y así como está la ley de la gravedad, la ley de la física, así también nosotros necesitamos a Dios y es algo que y eso nunca lo vamos a poder cambiar. Entonces, medita en tu corazón cómo estás delante de Dios, si realmente está esa presencia de Dios contigo, si realmente está esa gloria de Dios contigo, si estás conociendo cada vez más a Jesús y si no, pues tienes que hacerlo, tienes que buscarlo. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que realmente, Señor, no sea echada en saco roto, Señor, sino que pues tú nos hablas, Señor, que tú nos quieres que nos parezcamos, Señor, a tu Hijo Jesús, que te vayamos conociendo, Señor, y como dice tu palabra, que el cristiano es como la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto, Señor. Realmente, Señor, en esto se resume el poder tener tu presencia y tu gloria, Señor, es hasta que el día sea perfecto, hasta que realmente, Señor, podamos parecernos más a Jesús, Señor. Ven y ayuda a cada uno, Señor, tú conoces los corazones, tú conoces cómo cada quien te está buscando, Señor. Padre, pero ven, así como ayudaste a Abraham, como ayudaste a Gedeón, ven a ayudarnos a cada uno de nosotros, Señor. Vemos, Señor, que fuiste tú el que hiciste las cosas, Señor, pero también en ellos hubo un corazón dispuesto para hacerlo, Señor. Padre, ayuda a que nuestro corazón esté bien dispuesto para servirte, Dios. Ven a bendecir, Señor, a mis hermanos, ven a bendecir, Señor, a los jóvenes, Señor, que no te conocen también. Pues ayúdalos a tomar buenas decisiones, Señor. Por favor, Jesús, hoy pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que esta palabra, Señor, no se nos olvide, sino que, Señor, la estemos meditando durante la semana, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén, Señor. Amén.